Bueno, buen día para todos. Qué alegría estar con ustedes de nuevo. El fin de semana pasada estuvimos en un tiempo de vacaciones acompañando a nuestros nietos, a nuestros 3 nietos en su experiencia de playa, primera experiencia de playa. Entonces entenderán que fui a sacrificarme un rato por allá, ¿verdad? Fuimos y mire cómo llegamos de bonito, ¿verdad? Bienvenidos, leeré para ustedes y con ustedes Romanos capítulo 6, el versículo 23 que dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, ¿cuál es la dádiva de Dios? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escúchenme bien, por favor. Cuando una persona no logra entender la dimensión de esto que dice Pablo, o sea, que no logra detener una paga, cada vez que una persona, cualquiera de nosotros que sea, pecamos, va generando como un recibo a favor que algún día nos lo van a pagar. Entonces Pablo dice: señores, al pasar el tiempo, la paga del pecado es una sola, es la muerte. Entonces, cuando no entendemos eso y por ende no se puede detener esa paga de pecado, literalmente eso se puede convertir, diga conmigo, en una verdadera tragedia. Claro, la muerte eterna no tiene otro calificativo más que ese. Esa sí es una tragedia. Hemos acompañado personas que han enfrentado procesos difíciles y en ocasiones le dicen a uno: no, es que esto es mucha tragedia. Y obviamente hay personas que aún en medio de tragedias terribles han encontrado solución o hemos encontrado solución. Pero cuando el Espíritu Santo habla aquí a través de Pablo de una paga, es esa paga final que también se llama condenación eterna. Entonces, ojalá nunca recibamos esa paga, que la paga del pecado es la muerte. Pero para evitar esa paga, que es la paga del pecado, Dios trajo una solución, que es la que dice ahí mismo Pablo: más la dádiva. Hay una paga que se genera por pecar, pero hay una dádiva que se puede recibir por creer. La paga del pecado es muerte, es una paga por pecar. La dádiva de Dios es vida eterna, que es una dádiva por creer. Entre los dos caminos, el que realmente nos conviene es el de creer. Ahora, Pablo nos dice algo que hemos estado hablando también en estas semanas. En Romanos 10:13 dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese invoque el nombre del Señor equivale a que alguien encontró la dádiva y por haber encontrado la dádiva que es Cristo, pues ya no va a obtener la paga del pecado, que es la muerte, sino que obtiene algo que se llama salvación. Entonces Pablo lo deja claro y por eso quiero desarrollar un tema que titulo: ¿cómo evitar la mayor tragedia? Porque repito, partir a la eternidad sin la salvación de Jesucristo, esa es la mayor tragedia que una persona pueda experimentar. Porque después que la persona muere, ya no hay forma de remediarlo. Entonces, el espacio físico o el espacio cronos o de tiempo en el que nosotros u otras personas deben enterarse de Jesucristo
es mientras la persona está viva. Es ahí donde la persona puede enterarse de la dádiva de Dios. La dádiva de Dios es ¿qué? ¿Vida qué? Vida eterna en Cristo. Entonces, la única forma, estimada iglesia, de nosotros ayudar para que en nosotros y en otros, se pueda evitar semejante tragedia, no es otra sino compartiendo el Evangelio, llevando la palabra de Dios, siendo, como dice Pablo, cartas leídas de lo que es o ha sido el Evangelio en nosotros. Y lo primero que quiero decir es que Jesús habló del tema. Jesús habló sobre eso. Eso es lo primero. Jesús habló del tema. ¿Cómo así? En Mateo 28, sí, claro que Jesús habló de eso. El versículo 19 y 20 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús dejó claro, en Marcos nos dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo. Jesús habló del tema. Si Él habló, no lo habló como una referencia de la época, sino que lo dejó establecido como una instrucción que debe obedecer la iglesia, que es llevar el Evangelio. Ustedes y yo pues existimos para hacer una cantidad de cosas que tenemos a diario por hacer, estudiar, trabajar y otras cosas más. Pero como iglesia, cuando uno cree en Jesús y pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, uno existe específicamente para cumplir la gran comisión o para llevar el Evangelio. Porque ¿cuál es la manera coherente de hacer discípulos? Pues ganando o ayudando a que otros conozcan de Cristo. Cuando alguien conoce de Cristo, comienza a caminar en salvación, y después de comenzar a caminar en salvación, va a recibir todas las instrucciones necesarias que Jesús dijo para ser constituido como un discípulo. Entonces, con el evangelismo se puede. ¿Qué se puede? Se puede cumplir eso que Jesús habló, que es la gran comisión. Y con el evangelismo se puede cumplir de manera cercana, alcanzando a las personas en su entorno. Porque la iglesia debemos día a día ser estratégicos para compartir el evangelio, y qué mejor manera que poder llegar al entorno de las personas donde ellos están, llevarles el mensaje del evangelio. Hay una inspiración que nos deja, y es lo segundo, que la iglesia primitiva tenía una estrategia para compartir el evangelio. Vamos a mirarla. Eso se encuentra en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el versículo 46 y 47. Dicen: todos los días, ¿cada cuánto? Todos los días se reunían en el templo. Eso era parte de la estrategia. Pero aparte de eso, y partían el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Quiero detenerme aquí con ustedes, porque esta es una estrategia que le funcionó a la iglesia primitiva y que nos va a funcionar a nosotros también. Es una estrategia demasiado sencilla.
donde obviamente tiene que haber una sinergia entre la iglesia y el liderazgo que se haya constituido en la iglesia. Y al haber esa sinergia, entonces vamos a poder caminar en esa estrategia. Mire qué bonito lo que hacía esta gente. Ellos iban al templo, habían unas horas específicas en las que podían llegar porque había servicios o había reunión o estaba algún maestro, algún rabino enseñando la palabra. Pero después que salían del templo, a la hora que fuera, dice que tenían por costumbre todos los días, tal vez un día iban a la casa de una persona y los otros días a casas de diferentes personas, pero dice que todos los días hacían algo, comían juntos. ¿A cuánto les gusta comer? Ah, qué bueno es comer, ¿verdad? ¿Verdad? Y ojalá sea gratis, ¿no? ¿Verdad? Más rico todavía. Pero dice, comían juntos, pero en ese compartir, en ese relacionarse, el Espíritu Santo destaca dos características. Lo hacían con alegría. Con alegría. La alegría es un ingrediente. La alegría no depende solo de chistes. Eso puede ser en algún contexto parte de algo que ayude a manifestar alegría. Pero yo creo que alguno le decía al otro, oye, qué alegría verte de nuevo. ¿Sí? Y el otro decía, ay, qué alegría verlo, ya que me debe una platica para que me pague, ¿verdad? No, qué alegría porque tú vendes un producto y yo le voy a hacer un pedido, qué sé yo. Qué alegría verte porque escuché que estabas enfermo. Qué alegría verte porque me enteré que alguien de tu casa estaba pasando por esta circunstancia. Existían muchos motivos de alegría y eso no se ha terminado. Alegría de evaluar para qué motivo, por qué razón, cuál era la motivación original por la que ellos estaban allí. Estaban para compartir de la palabra de Dios. Pero eso que hacían, esa alegría que se generaba, tenía como una fuente, y es que lo hacían con sencillez de corazón. O sea, allí nadie estaba, no, esa es la doctora fulana, el doctor fulano, el mega fulano, no. Todos, cuando dice que era una sencillez de corazón, es que la reunión en esas casas no estaban eclipsadas porque, llegó fulano de tal y todo el mundo tiene que estar acartonado. No, ahí todos venían con una sencillez de corazón que no importaba ni el título, ni los bienes que tenían, ni el conocimiento del cual podía tener acceso, sino que todos tenían sencillez de corazón, decían la verdad, compartían aún cosas muy privadas, muy íntimas. Era muy delicioso. Entonces eso generaba algo que dice el versículo 47: mientras alababan a Dios, algo pasaba también, y brindaban ayuda al pueblo. Entre ellos evaluaban a quién había que ayudar, a quién había que tenderle la mano. Esa sinergia, ese compartir, desataba algo. Dice, y cada día el Señor. Entonces una de las damas prestaba su casa, otra traía quizás unas pizzas, el otro decía yo llevo la soda, y el otro decía yo pongo los desechables, los platos, las servilletas. Y en ese compartir ocurría algo que se podía notar después. ¿Qué ocurría? Dice, y cada día el Señor añadía a la iglesia. ¿A quién añadía? A los que habían de ser salvos. Entonces al siguiente día llegaban al templo y ya no eran los mismos con las mismas, sino que llegaban y decían, oye,
la primera vez que vienes aquí al templo. Sí, lo que pasa es que yo fui antier a la casa de fulano y lo que pasó allá me gustó. Aparte de la comida que me gustó mucho, me gustó la sencillez de corazón, me gustó las alabanzas que hicieron a Dios. Y entonces sentí el deseo de venir. Y dice que cada día se añadían aquellos que tenían que ser salvos. En otras palabras, compartían el evangelio y ellos vivían una fe sencilla y una fe auténtica. Una fe que ellos sacaron de las cuatro paredes del auditorio o de la casa, el lugar, la congregación, y lo llevaban a las casas. Esa era la estrategia que la iglesia primitiva usó. ¿Para qué cosa? Para evitar una tragedia enorme, como es la tragedia de la condenación eterna. Estamos viendo el tema, ¿cómo? Pero ¿cómo es? ¿Cómo evitar la mayor tragedia? Y lo tercero que quiero compartir es que tenemos que llegar a vivir el evangelismo, un evangelismo que nos corra por las venas. Diga conmigo, en las venas. Diga, evangelismo en las venas. Sí, que la persona, o sea, que se nos salga por los poros. Miren ustedes la experiencia de Pablo. Pablo llegó a una ciudad llamada Filipos y en esa ciudad lo tomaron preso. Lo acusaron de una cantidad de mentiras y entonces acto seguido lo agarraron a él y a un compañero de ministerio de él y les dieron una muenda, mejor dicho. Eso los golpearon terriblemente y los pusieron presos. Estando ahí presos, Pablo y su compañero cantaban canciones a Dios y oraban a Dios. Y ocurrió algo sobrenatural, y es que la cárcel donde estaban tembló, hubo un terremoto y las puertas de la cárcel terminaron abriéndose y las cadenas de los que estaban prisioneros se soltaron. El carcelero, que llevaba mucho tiempo siendo el director de la cárcel y que todas las noches él activaba las alarmas y verificaba que todo estuviera seguro y luego se acostaba a dormir y no tenía que preocuparse de nada porque ninguno era capaz de escaparse de semejante estrategia de seguridad. Pero ese día, después de semejante terremoto, el carcelero abre los ojos y cuando se da cuenta todas las puertas de la cárcel están abiertas y él piensa que los presos han huido. Y hace lo siguiente, Hechos 16, 27 en adelante. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero ahí estaba Pablo, que el evangelismo le corría ¿por dónde? Dígalo fuerte, ¿por dónde? Por las venas. Pablo pudo haber estado resentido y con semejante golpiza que le dieron, pudo haber dicho, sí, mátese rápido. No, dice el 29, el 28, pero con fuerte voz Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y, temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de su compañero Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué pregunta tan importante. Ese carcelero tenía listo el pago que le iba. Si se hubiera matado, ¿qué pago le iban a dar? La muerte. No conocía a Jesús y la paga del pecado es la muerte. Ese señor iba a pasar a la eternidad a cobrar en efectivo la paga del pecado. Pero ahí vino Pablo, que le corría el evangelismo por las venas, y él gritó y le dijo, no, aquí estamos. Y el hombre se impresionó y dijo, ¿cómo es posible que un hombre o unos hombres a quienes yo castigué severamente ahora están ayudándome a la seguridad de la cárcel? Estos hombres son diferentes. Y ahora el hombre recordó el mensaje que ellos predicaban, las canciones que ellos cantaban, y dijo, estos señores son distintos. Y les hizo la pregunta que todo ser humano algún día tenemos que hacernos: ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y entonces Pablo le contestó, versículo 31, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. ¿Cómo evitar la mayor tragedia? Que el evangelismo nos corra por las venas, que podamos hablarle a la gente del evangelio en cualquier lugar que nos encontremos. Ahí podemos hablarle del evangelio. Y lo siguiente es que hay poder en la hospitalidad. Miren ustedes, ¿cómo así que hay poder en la hospitalidad? Claro, abrir un espacio íntimo para vivir evangelismo es una forma poderosa de hospitalidad cristiana. Cuando yo atravieso el dintel de tu casa, de tu lujoso apartamento o de tu oficina, cuando voy a tu empresa, a tu negocio, cuando me invitas a algún lugar, a un parque, a un gimnasio, al colegio, a algún lugar para compartir del evangelio, ese sitio privado, esa oficina, esa sala de casa, es un lugar donde nos hospedas, nos recibes por un tiempo, y esa hospitalidad, en ella las personas pueden experimentar el amor de Dios en un ambiente cómodo, en un ambiente de amistad. Cuando vamos a hacer evangelismo a las casas, a mí me asombra cómo la gente, cuando entra al lugar donde alguien nos recibió y vamos a enseñar la palabra, la gente entra en esa confianza y se sienten cómodos, y eso ayuda a que el ambiente esté preparado para recibir el evangelio, que es el único que al llegar puede evitar la mayor tragedia, que es partir a la eternidad sin Jesucristo. Pero también en esa dinámica se puede desarrollar los dones espirituales. Ahí podemos desarrollar los dones espirituales, claro que sí. En esos espacios se logra descubrir el valor de la enseñanza. Yo me asombro cómo cuando vamos con el equipo, cada uno puede enseñar, y lo hacen con tanta unción, autoridad y con tanto respaldo del Señor. Pero también podemos darnos cuenta del poder de la intercesión, y podemos ser testigos de las sanidades, porque en medio de esa dinámica de evangelismo, que es la única forma de cómo evitar la mayor tragedia, ahí se desarrollan los dones, y aparte de eso experimentamos un crecimiento personal. La persona que sirve de anfitrión, que conecta con nosotros para hacer evangelismo, se desarrolla personalmente porque se siente útil, siente que al invitar a sus familiares o a sus conocidos o a sus vecinos, está sirviéndole a alguien. A mí me hace mucho bien saber algo que dice Proverbios en su capítulo 27, versículo 17. Mira qué dice: el hierro, con el hierro, ¿qué le pasa? Se pule. El hierro se pule con el hierro, y el hombre se pule con el trato con su prójimo. Sí, nosotros tratamos con la gente para estudiar, para viajar, para comprar, para vender, para socializar. Pero ustedes como iglesia, al igual que yo, estamos entendiendo el poder de las relaciones interpersonales y cómo lograremos desarrollarnos cuando conectamos con otros para compartirles de Jesús. Es que no es un producto cualquiera. Hace muchos años que me entrenaron en técnicas de ventas. Yo recuerdo que el maestro en la Cámara de Comercio nos miró a la cara y nos dijo: muchachos,
Bueno, en ese tiempo yo era muchacho. Dijo: muchachos, siempre que ustedes vayan a vender sus productos, tengan claro que ustedes no van a hacerle ningún daño al cliente, porque ustedes van a llevar un producto que el cliente necesita. Siempre que vayas a hablar de Jesús, ten claridad que tú no vas a hacer ningún daño. Vamos a llevar un producto, por decirlo así, que todo el mundo necesitamos: la salvación de Jesús, el evangelio de Jesús, la única manera de poder evitar la mayor tragedia, que es la condenación eterna. Iglesia, estamos listos más que nunca para seguir llevando ese gran mensaje. No vamos a quedarnos callados. Estamos preparados para ir a cualquier lugar, estrato social, nivel intelectual, a cualquier sitio, por marginado que sea, por cercano o lejano que esté, para compartir con un corazón sencillo y alabar a Dios y permitir que el Señor agregue cada día los que tienen que ser salvos. Si lo crees, aplaude al Señor, porque esa es la mejor manera de evitar la mayor tragedia. Dale fuerte el aplauso al Señor en este día.